¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo las decisiones de una comunidad pueden definir su destino de manera permanente? ¿Te has preguntado quiénes eran los moabitas en la Biblia? La historia de los descendientes de Moab emerge de circunstancias que desafían nuestras percepciones de moralidad. Moab, el antepasado de este pueblo, nació de la unión incestuosa entre Lot y su hija mayor, lo que presagia una narrativa complicada y turbulenta con sus vecinos, incluidos los israelitas. Esta compleja relación familiar establece el contexto para las tensiones y las interacciones que surgirían entre los moabitas y otras comunidades de la región. Los moabitas eran parientes cercanos de los israelitas y compartieron una historia llena de altibajos en sus relaciones. En algunos momentos coexistieron pacíficamente, pero en muchas otras ocasiones se convirtieron en enemigos acérrimos. A continuación, exploraremos su historia y el impacto que los moabitas tuvieron sobre los israelitas y la región en general. Moab, el fundador de los moabitas, fue el resultado de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Lot también engendró a Ben-Amí, antepasado de los amonitas, a través de otra relación incestuosa con su hija menor. Este comportamiento inmoral en la familia de Lot se reflejó posteriormente en la inmoralidad que tuvo lugar entre los hijos de Israel y las hijas de Moab, como se relata en el capítulo 25 del libro de Números. El significado del nombre Moab no está claramente definido. Algunos expertos sugieren que podría significar «del Padre mío», haciendo alusión a la forma en que Moab fue concebido. No obstante, no hay pruebas concluyentes que respalden esta interpretación. En Génesis, capítulo 19, y en otros pasajes de la Biblia, el nombre Moab se refiere tanto al territorio como al pueblo de Moab, es decir, los moabitas. La tierra de Moab se situaba en una meseta al este del Mar Muerto, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Esta región era favorable para la agricultura, especialmente para el cultivo de cereales y uvas. La cría de ovejas también era una actividad económica significativa. El tamaño del territorio de Moab fluctuó a lo largo del tiempo, pero en general su frontera sur se encontraba en el valle de Zered y la frontera norte se extendía desde el río Arnon hasta un límite incierto más al norte. Es probable que la región de Moab estuviera habitada desde tiempos antiguos y los descendientes de Moab se establecieron allí, mezclándose con la población local a través del matrimonio. Con el tiempo, se convirtieron en el pueblo dominante de la región y su nombre llegó a designar tanto a la población como al territorio. Moab se transformó en un reino bien organizado, con una economía estructurada y grandes construcciones. Pequeñas fortalezas se erigieron en puntos estratégicos de sus fronteras y la Biblia menciona varias aldeas y ciudades en la región. Durante un largo periodo, los moabitas disfrutaron de prosperidad y lograron conquistar varios territorios, expandiéndose hacia el norte. En la Biblia, se menciona que los moabitas estaban estrechamente vinculados con los amonitas, sus parientes más cercanos. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los moabitas ya eran considerados una nación poderosa, como se menciona en Éxodo 15:15. Practicaban una religión similar al paganismo cananeo, llevando a cabo rituales impuros relacionados con la naturaleza y la fertilidad, y adorando a Astoret, la diosa de la fertilidad. Entre sus divinidades, la principal era Quemos, el dios de la guerra, a quien ofrecían sacrificios de ovejas y bueyes, así como sacrificios humanos. La relación entre israelitas y moabitas fue compleja. La Biblia menciona periodos de coexistencia pacífica e intercambio económico y cultural entre ambos pueblos. Sin embargo, los moabitas no mostraron hospitalidad hacia los israelitas durante su éxodo de Egipto. Balac, el rey de Moab, contrató al falso profeta Balaam para maldecir a Israel. Antes de cruzar el río Jordán, los israelitas se involucraron inmoralmente con mujeres moabitas y madianitas, participando en su idolatría, por lo cual se les ordenó que fueran excluidos de la congregación de Israel. Tras la muerte de Moisés, fue sepultado en un lugar desconocido en la tierra de Moab. Durante el período de los jueces en Israel, los moabitas oprimieron a los israelitas durante 18 años bajo el reinado del rey Eglón. Finalmente, Ehud, un hombre zurdo, los liberó. Elimelec y Noemí emigraron con su familia a Moab, y sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth.
Tras la muerte de sus hijos, Noemí y Ruth regresaron a Belén. Por su fe, Ruth se integró en la tribu de Judá al casarse con Buz, convirtiéndose en ancestro del rey David y del Señor Jesucristo. Durante la monarquía en Israel, el rey Saúl luchó contra los moabitas y los derrotó en sus campañas militares. David también sometió a los moabitas durante su reinado. Tras la muerte del rey Salomón y la división del reino de Israel, los moabitas lograron obtener su independencia. Sin embargo, en periodos posteriores fueron nuevamente subyugados por Israel y después de la muerte del rey Acab, se rebelaron y recuperaron su libertad. En un evento posterior, los reyes de Israel, Judá y Edom formaron una coalición para atacar a los moabitas, pero se detuvieron debido al acto atroz del rey moabita que sacrificó a su propio hijo. Más adelante, los moabitas, junto con los amonitas y edomitas, formaron una alianza para atacar a Judá. Sin embargo, una confusión surgió entre ellos y estas naciones se destruyeron entre sí, frustrando así sus planes de ataque y beneficiando al reino de Judá. Los moabitas fueron subyugados por los asirios y se convirtieron en tributarios del imperio asirio. Tras la caída de Asiria, los moabitas aparecen en la narrativa bíblica como parte del ejército que invadió Judá durante el reinado de Joaquín. Sin embargo, pronto participaron en una conspiración contra Babilonia, lo que llevó al rey Nabucodonosor a tomar severas medidas contra ellos. El profeta Isaías, uno de los más destacados del Antiguo Testamento, hizo varias profecías sobre el juicio venidero sobre Moab, como se registra en los capítulos 15 y 16 de su libro. En estas profecías, Isaías describió el juicio de Dios sobre Moab debido a su orgullo, idolatría e inmoralidad. Profetizó la desolación de las ciudades moabitas y la devastación de su tierra, así como el sufrimiento de su gente. El capítulo 15 de Isaías presenta una visión conmovedora del juicio de Dios sobre Moab, con descripciones vívidas de la angustia y el sufrimiento de su pueblo. El capítulo 16 continúa con más detalles sobre la caída de Moab y cómo su orgullo los llevó a la ruina. Asimismo, el profeta Jeremías también pronunció profecías sobre la caída de Moab en el capítulo 48 de su libro. En este capítulo, Jeremías detalló cómo los moabitas, por su arrogancia y confianza en sus propias fuerzas, enfrentarían el juicio divino. Profetizó que las ciudades de Moab serían arrasadas y su gente llevada al exilio. Además, advirtió sobre la idolatría de los moabitas y cómo su devoción a dioses falsos los llevaría a la ruina. Estas profecías, tanto las de Isaías como las de Jeremías, subrayan la importancia de reconocer la soberanía de Dios y vivir conforme a sus mandamientos. Al ignorar las advertencias divinas y persistir en su camino de orgullo e idolatría, los moabitas enfrentaron las consecuencias del juicio de Dios. Las profecías sobre la caída de Moab son un recordatorio de que Dios es justo y que todas las naciones serán juzgadas por sus acciones. Aunque fueron pronunciadas hace milenios, su mensaje sigue siendo relevante hoy, instándonos a vivir de acuerdo con los principios divinos y a reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Con el tiempo, los moabitas desaparecieron de la historia. No se tiene registro preciso de su destino tras el exilio babilónico de Judá. Las ruinas en la región de Moab son testigos de su antigua grandeza. Aunque los moabitas ya no existen como grupo étnico reconocible, su historia en el Antiguo Testamento ofrece valiosas lecciones sobre las consecuencias de la idolatría y la inmoralidad, así como sobre la soberanía de Dios en la historia de las naciones. Queridos espectadores, hemos explorado juntos la historia de los moabitas, un pueblo que mantuvo una relación compleja con los israelitas en la antigüedad. A lo largo de su historia, los moabitas experimentaron periodos de prosperidad y conflictos, pero finalmente desaparecieron de los registros históricos. Esta narrativa nos recuerda cómo las decisiones y acciones de una nación pueden tener consecuencias duraderas en nuestras vidas. Es esencial recordar que nuestras elecciones también tienen repercusiones. Como hemos visto, los moabitas fueron juzgados por sus acciones, proporcionándonos valiosas lecciones sobre la importancia de vivir según principios morales y éticos. El relato de los moabitas nos instruye sobre las implicaciones de nuestras decisiones, la relevancia de adherirse a principios éticos y morales, así como sobre cómo la soberanía divina se manifiesta en la historia de las naciones. Aunque los moabitas desaparecieron,
su historia sigue siendo un poderoso recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto perdurable. A través de su ascenso, coexistencia, conflictos y eventual declive, aprendemos acerca de la soberanía de Dios, la importancia de la obediencia y las consecuencias del orgullo y la idolatría. Que este recorrido por la historia de Moab nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a procurar vivir de manera que honremos los principios divinos. Recuerda, cada episodio de nuestra historia tiene el potencial de enseñarnos valiosas lecciones. Si este relato sobre los moabitas te ha intrigado, te animo a compartir este video, suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios abajo. ¿Qué enseñanzas crees que podemos extraer hoy de la historia de los moabitas? Espero con interés tus reflexiones y nos encontramos en nuestro próximo video. Que nuestro Dios Todopoderoso bendiga tu vida con infinitas bendiciones. Amén.